el decano que nos faltaba. Hay que decir, ya con la llegada de nuestro invitado han pasado todos los decanos de las 6 facultades de UNIAC por nuestra sección de expertos UNIAC. Estamos con Juan Antonio Muñoz, decano de la Facultad de Artes. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Sí, nosotros estamos felices de recibirte también, pero te vamos a pedir que te acerques un poquito al micrófono. ¿Un poco más? Para escucharte mejor. Muy bien. Juan Antonio trabajó muchísimos años en el Mercurio, es crítico de artes, escritor. Todavía sigo trabajando. No sabía que seguía escribiendo crítica. Crítica, editoriales, también entrevistas, muchas cosas. Mira, no soy lectora del Mercurio, me confieso. Pero que bueno, y a propósito de eso mismo, también nosotros estábamos hablando de la relevancia que puede tener un medio como este desde una universidad de las comunicaciones y las artes, pensando, por ejemplo, y esto antes de ir a hablar a nuestro tema, que creo que es importante decirlo todas las veces que podamos decirlo, que la Facultad de Artes de UNIAC es la Facultad de Artes más grande de Chile. Así es, 1.307 alumnos tenemos en este año. Claro, porque hay, y además con carreras muy diversas, ¿no? Porque está teatro, está música. Teatro de comunicación escénica, Uh-huh. así se llama, danza y coreografía, que así se llama también, música y sonido, que es música popular, además. Uh-huh. Son pocas las academias de música popular, de formación universitaria, y artes visuales, que también tampoco es una carrera típica dentro de las artes visuales, porque buscamos una mezcla de la tradición de las artes visuales con la tecnología. Sí, y además yo siento, y me da mucha curiosidad, todavía tenemos que entrar ahí, yo por lo menos sé que tengo muchísimo que aprender ahí, porque el alumnado de esta Facultad de Artes es muy particular, en términos de que si, por ejemplo, uno quiere estudiar incluso en la escuela, estoy pensando, moderna de música, ¿cierto? Que uno dice, bueno, eso es mucho más jazz, ¿cierto? De raíz, pero también exigen que quienes lleguen tengan cierto nivel de conocimiento. Bueno, eso es algo que es característico de toda esta universidad, no solo de la Facultad Uh-huh. de Artes. Aquí las personas llegan incluso sin haber dado la PSU, ¿cómo se llame Uh-huh. hoy? ¿Cómo se llama hoy? Ya Claro. no me acuerdo. Bueno, La PAES, creo que la PAES. Claro, entonces llegan personas a las carreras de arte, algunos sin ningún conocimiento y otros con conocimiento. Uh-huh. Entonces, eso involucra también un trabajo, porque tenemos que nivelar el aprendizaje, ¿no es verdad? Y, por supuesto, hay que aplicar métodos, entre comillas, correctivos, de manera de que los alumnos terminen todos en algún nivel adecuado para poder seguir a la etapa siguiente, ¿no? Uh-huh. Y, por supuesto... Ahora yo me imagino, Juan Antonio, que eso, como tú explicas, metodológicamente y pedagógicamente tiene sus desafíos, pero pensaría yo que creativamente tiene un montón de riqueza, porque claro, lo que hacen las pruebas como la PAES o lo que hacen también muchas escuelas, cuando estoy pensando en el conservatorio, ¿cierto? Las escuelas de música de las universidades más tradicionales, que desde muy pequeños toman a los niños y niñas, incluso la escuela municipal, y que de alguna manera ya los formatean respecto a cierto tipo de maneras de hacer, ¿no? Y a mí me parece que una de las riquezas que puede tener la Facultad de Artes de UNIAC es esa diversidad. Claro, hay una libertad mayor de creación, sí, pero también pienso que respecto de las otras, aquí no opera la teoría del descarte. Uh-huh, claro. Y en ese sentido, por supuesto, un joven que recién entra y que no tiene ninguna experiencia puede empezar a desarrollar su proceso artístico al interior de la universidad, sin necesidad de haberlo desarrollado antes. Uh-huh. Y en ese sentido es súper interesante. Es súper interesante y además también es súper inclusivo, ¿no? Porque es muy poca gente en un país como Chile donde pueden empezar tempranamente su educación artística. Por supuesto, además que la mayor parte de Chile está ajeno a los contextos de desarrollo de las bellas artes, uh-huh. Desde las escuelas, desde el momento en que nacen en un contexto que no tiene ninguna conexión con este mundo. Hay alumnos nuestros que salen a la calle y no ven belleza, uh-huh. Entonces no tienen una aproximación. Claro, no es gente que tuvo libros en la casa, que tuvo tiene museo. libros en la casa, sus propios padres han vivido a veces ajenos al mundo de las artes, ¿me entiendes? Entonces es un trabajo muy bonito el que se hace aquí en ese sentido. Y no solamente lo hace la Facultad de Artes, creo que todas las facultades de alguna manera reciben desde su propia
experiencia este mismo asunto. Claro, ¿me entiendes? esta diversidad estudiantil que nosotros como radio la celebramos, ¿no? Y que ya la estamos trabajando aquí con nuestros pasantes, viste que tenemos 6 pasantes ya que están trabajando acá en Radio UNIAC y que nos tienen muy entusiasmados. Ahora, hablando de eso, de ese ejercicio de mediación y pensar las artes como un puente, como algo que está accesible a cualquier persona, que es parte básica de la experiencia humana, tiene que ver con nuestro tema de hoy día, que es hablar de Claudio Di Girolamo. Y probablemente para varias generaciones, incluyéndome, los programas televisivos que hacía Claudio Di Girolamo los fines de semana en la mañana, para muchos de nosotros fueron de las primeras experiencias que tuvimos, especialmente con las artes plásticas. Hablemos de esa vocación mediadora que él tuvo. Claro, mira, cuando fue la misa fúnebre de Claudio, yo tomé un Uber para ir a la misa. Y surgió en la conversación con la persona que manejaba que y yo iba a esa misa, que fue ahí en la parroquia Santa Elena, en Las Condes. Y el señor me dijo, el Tata Mezclilla. El señor del Uber era el Tata Mezclilla. Porque Claudio, en cierta manera, primero, yo creo que marcó a una generación. Fue una persona muy determinante en muchos aspectos. Marcó una, entre comillas, onda respecto de la forma de vestir y la forma de ser. Y es de esta especie de prohombres, así tipo Gastón Sublet, también, que se nos fueron tan juntos, ¿no? Y por supuesto, todo el trabajo artístico de Claudio siempre estuvo destinado a la comunidad. ¿Ya? Y siempre estuvo pendiente de hacer llegar el arte en sus más diversas manifestaciones a la gente más pobre, pero también sin sesgar eso y hacerlo solamente para la gente más pobre. Era para todos, pero quería incluir a todos porque sentía que todo el mundo necesitaba de la belleza. Y eso es súper importante. Bueno, y eso no solamente lo hizo a través de ser director y conductor de televisión en programas culturales como La Manivela, Ojo con el Arte, Bellavista 0990, ¿cierto? Que para mi generación fueron tremendamente importantes. También fue cofundador de Teatro Ictus, ¿cierto? Del Taller Teatro 2. También tuvo una importante desarrollo como videoartista. O sea, es como se metió en muchas áreas de la creación y de la mediación, pero también, y esto no necesariamente la gente lo sabe, fue el jefe de la División de Cultura del Ministerio de Educación de Chile, que fue la precuela, ¿cierto? Diríamos, el antecedente para el Ministerio de Cultura. Hablemos de ese rol fundamental. Sí, pues bueno, el año 1997, Eduardo Frei Restagle lo llamó para esto, y fue ese mismo año que se le dio a él la nacionalidad por gracia. Quizás que nació en Roma, digámoslo. Quizás porque se necesitaba que fuera chileno para que pudiera tomar ese puesto en el Ministerio de Educación, porque era la División de Cultura del Ministerio de Educación. Él trabajó ahí durante ese periodo, el periodo de Eduardo Frei, y posteriormente fue ratificado por el gobierno de Ricardo Lagos. Y claro, fue armando un proceso de algo que no existía prácticamente al interior del Ministerio de Educación, que después finalmente fue a derivar en la creación de un Ministerio de Cultura. En tiempo de la presidenta Bachelet también estuvo. Y también colaboró con la ministra Proboste. O sea, fue un periodo largo. Pero esto venía, yo creo que pensándolo, Claudio, desde un tiempo muy anterior. Piensa tú que él estuvo a cargo de la dirección ejecutiva de la Corporación Cultural de la Universidad Católica los años 69-71. Y ya entonces estaba preocupado de cómo hacer llegar la cultura a todo Chile, ¿me entiendes? Y a todos los niveles. Y ese fue el proceso que posteriormente pudo desarrollar al interior de la División de Cultura del Ministerio de Educación. Yo no sé exactamente qué cosas fue que él aportó dentro de esa división. Sin embargo, me parece que al
al haber sido ratificado por 3 gobiernos, debe haber sido algo muy importante. Yo sé efectivamente que el mundo del teatro y el mundo de la pintura le agradece mucho lo que estuvo pasando en ese momento. Bueno, entre las cosas que hizo, y hace poquito estuve en el seminario de patrimonio, justo estuve en una mesa que era como el camino para llegar al lugar donde estamos hoy día, ¿no? Porque es curioso, hoy día gestores culturales y muchos artistas nos quejamos de los fondos, de que siempre son perfectibles, de que pasa esto y esto otro, pero es como, tenemos algo de que quejarnos. No existían fondos hace 25 años atrás, ¿cierto? Y hoy día podemos contar con ellos, ¿no? No, ya hace 25 años, en 93 empiezan a aparecer los fondos. Sí. Pero una de las cosas que hizo Claudio Girolamo, que fue muy importante, que yo siento que fue muy trascendente en todas sus expresiones, tenía que ver con cabildos de escucha, con artistas, pero también con gestores, también muy transversal, y yo creo que eso también marca el espíritu de su trabajo a todo nivel, ¿no? La idea de la escucha y de trabajar no solamente para los artistas y las audiencias, sino con. Exactamente, las audiencias para él, o sea, para él siempre provenía su creación artística de aquello que la comunidad le entregaba. Era un viceversa, ¿me entiendes tú? Yo le entrego a la comunidad, pero la comunidad me entrega y yo crezco junto con la comunidad, ¿ya? Es muy propio también del trabajo como del Renacimiento, ¿eh? Sí. Porque Claudio era un verdadero polímata, ¿eh? Sí. Era un tipo que sabía de todo, trabajaba de manera artesanal, también era de un conocimiento que venía a través de la familia. Yo pienso en las familias así como florentinas al estilo de Luca de la Robbia, por ejemplo, ¿me entiendes tú? En que el padre le enseñaba a sus hijos, los hijos a los nietos, ¿me entiendes? Y se generaba una tradición al interior de la familia. Y todo eso, sin duda, pendiente del contexto, del lugar donde estamos viviendo, qué es lo que me pide la comunidad que yo le entregue, ¿no? ¿Verdad? No solamente la idea del artista, sino que la idea del artista vinculada a las necesidades de la gente. Sí, y además ahí hay un cambio conceptual que hoy día es mucho más claro, ¿no? Y que a mí me parece que es fundamental pasar de la democratización de la cultura, como existe una cultura muy clara, ¿cierto? Que está muy definida y que nosotros se lo hacemos llegar a la gente. Y eso ha existido en los últimos años y digamos que es importante. Pero luego está la cultura democrática, que yo siento que Claudio Girolamo se movía en ambas, ¿no? Que es entender que todo grupo humano tiene su propia cultura, que se expresa de distintas maneras, no en su habla, en su manera de habitar el mundo, en su vestir, en su gastronomía, también en sus expresiones más cercanas a las artes, como los murales, que es algo que él hizo mucho, ¿cierto? Como la música, como el teatro, etcétera. Y yo creo que esa mezcla es fundamental para lo que hoy día entendemos como Ministerio de Cultura, que siempre se está moviendo en esos dos ámbitos. Sí, mira, yo no sé exactamente qué es lo que entiende por cultura el Ministerio de Cultura. La cultura es tan amplia, sí, y la discusión sobre el término cultura es una discusión interminable, porque hay gente que asocia la palabra cultura al conocimiento sobre las bellas artes. Sí, claro. Hay algunos que lo condicionan a las artes escénicas, hay otros que las condicionan más bien a la literatura, y no tiene nada que ver eso con el concepto más universal, claro, actual de la cultura. Todo es cultura. Esto que estamos haciendo nosotros aquí es cultura. Lo que sucede en el patio de una universidad es cultura. En el casino también. Lo que sucede en el casino es cultura, ¿me entiendes? Es decir, todo es cultura. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tiene que hacer un ministerio alrededor, verdad? Sí. Porque el ministerio tampoco se puede preocupar de todo lo que es cultura, porque sería la presidencia de la República, claro, digamos. Entonces, claro, los ministerios tienen que enfocarse en cosas determinadas. Pero Claudio tenía esa idea profunda de que teníamos que hacer crecer a la gente en un entorno de belleza y acercar a la belleza a la gente que le había estado vedada la belleza. Y en ese sentido hizo un trabajo enorme. Y pensando en eso también y pensando en que lamentablemente ya no está con nosotros, ¿cuál sientes tú que debería ser
la herencia, especialmente en el caso de que estamos en UNIAC, que tiene una facultad de artes grande, ¿cierto? Con todas estas carreras que decíamos, ¿no? ¿Qué sientes tú que son esos valores que deberíamos procurar que sigan existiendo y que de alguna manera el trabajo de Claudio Girolamo estuvo visibilizando a lo largo de toda su vida? Bueno, la democratización, sin duda, la convicción de que en el otro siempre habita una verdad que vale la pena respetar, esto de manera transversal, no hacia un solo sector. Me parece muy importante a mí la gran relevancia que él le dio a la formación pastoral, ¿ah? Porque era un hombre muy religioso. Era un católico ferviente, mariano, era un católico ferviente y mariano. Se demostró en su misa también, donde trató de acercar la realidad de los evangelios propiamente a la vida de las comunidades. Y no dejar el evangelio en la parte mítica, sino que aterrizarlo en la vida diaria. Bueno, es que si uno se queda con el Jesús de los evangelios, él estaba ahí entre la gente, no en el templo. Exactamente. También estaba en el templo. Pero menos. Estaba en el templo. Vivía en el templo, supuestamente. Pero claro, ese Jesús en buenas cuentas, que tiene una imagen especular en cualquiera. Y la Virgen, que tiene una imagen especular en cualquiera. Es increíble, uno no sabe la cantidad de murales y de mosaicos y de vitrales que él hizo para decenas de iglesias por el país. Bueno, y de hecho hacia allá también quería ir para ir cerrando, ¿no? Este ejercicio que tiene que ver con, claro, nos hemos centrado muchísimo en el Claudio Girolamo, gestor, mediador, ¿cierto? Alguien que trabajó muchísimo con las comunidades, también con las comunidades de artistas, pero quería preguntarte para cerrar, Juan Antonio, por el Claudio Girolamo artista, ¿no? Por el muralista, por el actor, el dramaturgo. ¿Cómo nos acercamos a eso y cuáles sientes tú que son los valores que nos deja su quehacer como creador? Bueno, era un creador totalmente loco, dispuesto a hacer cualquier cosa, imaginativo, pero siempre estuvo pendiente de la tradición. La tradición pictórica italiana está presente en su obra. Si uno mira sus murales, por ejemplo el mural de Santa Elena, que es un mural precioso, de trazo muy sencillo, negro sobre blanco. Por supuesto que están todos los maestros italianos que lo preceden en sus genes. Claro. Ahí es un trabajador minucioso de las perspectivas, de la forma. Sus formas son casi escultóricas. Hay una síntesis muy grande en su trabajo pictórico, un uso del color que se manifiesta también en sus frescos para los murales y también en los vitrales. Mira, yo creo que es un hombre del Renacimiento en ese sentido. Como dramaturgo, conozco poco de sus obras. Por ejemplo, la obra Un poco de todo, sí, la conocí. Fue una obra que estuvo por ser premiada en los premios APES en esa oportunidad, yo me acuerdo, porque fue una cosa nueva. Pero en cambio, como escenógrafo, como director, la cantidad de cosas que hizo para el teatro de ensayo, para el teatro Ictus. Él no fue propiamente el fundador de la primera etapa del Ictus, él entró 2 años después de que el teatro fue fundado, pero trabajó muchísimo tiempo ahí. En el Teatro 2 desplegó otra cosa totalmente distinta, una libertad creativa absoluta. Ahí estuvo trabajando él con Mauricio Pesutich, con Roberto Poblete, que es profesor aquí en la UNIAC también. Y la voz de este programa. Y voz de este programa. y con Rodolfo Bravo. Pero ahí, claro, el trabajo era muy distinto del trabajo del Ictus. El trabajo del Ictus era un trabajo muy vinculado también a la contingencia. En este nuevo proyecto, el trabajo de Claudio era un trabajo ligado más bien al teatro del absurdo, ¿no? Entonces, es tan distinto lo que él hacía en todos los ámbitos que es difícil de clasificar. Es un hombre muy multifacético, con una experiencia creativa abierta, sin límites, sin fronteras. Entonces, tú no lo puedes clasificar ni en un movimiento propiamente tal, o como representante exactamente de un tipo específico de camino artístico. Es muy interesante en eso también, porque
hay como para todos los gustos Sí, en no, en la claro, vida. y uno piensa que es lo que cruza todo esto y tiene que ver con, de nuevo, ¿cierto? Invitar a distintas comunidades a hacerse parte, a el borronamiento de los límites, ¿cierto? En términos del creador y la audiencia, y que esté constantemente siendo la audiencia invitada a ser parte. Ojo que parte de sus películas, que él dirigió, fue guionista, fue montajista, incluso en algunas hizo la fotografía, Y fue director de la Escuela de Cine de la Universidad de Arcis. Sí, y claro, están disponibles en la Cineteca Nacional, así que pueden ir al archivo digital de Cineteca Nacional y verlas. Parte importante de su obra dramatúrgica fue asociada al Teatro Ictus, y también quería contarles que cantidad tremenda de murales, muchos de ellos que están muy disponibles para verse, los murales en la iglesia de Santa Elena, acá en Las Condes, los murales del ábside altar mayor de la Gloria del Bosco, que está ahí en La Cisterna, el Estadio Regional de Antofagasta. Eso es impresionante, lo de Antofagasta, porque es un trabajo respecto del poblamiento de ese tiempo. Es del año 60, por ahí, no me acuerdo, 67, no me acuerdo qué año es. Ese mural es un mural 66. 66, claro. También es muy interesante lo que él hizo, por ejemplo, en los mosaicos de la gratitud nacional. Uh-huh. Tiene también en el Hospital del Trabajador de Concepción algo que es realmente muy bonito, que es un políptico sobre la vida de la Virgen. Uh-huh. Y los vitrales de Santa Marta, aparte de los murales de Santa Elena. O sea, la gente puede visitar muchos lugares para conocer la obra de Vittorio Di Girolamo. Capaz que se pudiera hacer una especie de recorrido por la ciudad. Recorrido que quizás web, a través de internet se podría hacer perfectamente. Bueno, ahí dejamos esa idea dando vueltas. Se la vamos a presentar aquí al decano Ernesto Silva, aquí de Arquitectura y Diseño. Capaz que sea un lindo proyecto. Pero por ahora, por supuesto, también aquí en Comunicarte desde Radio Unidad queríamos rendir un homenaje sentido al tremendo legado que nos deja Claudio Di Girolamo, y lo hemos hecho junto a Juan Antonio Muñoz, decano de la Facultad de Artes de Unidad. Muchas gracias, Juan Antonio, por venir. No, feliz pues, cuando quieran. Nos veremos más seguido por estos lados. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos para hablar de cine.